Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a terminar nuestra serie de conferencias sobre Max Weber, en este caso con un texto que muchas veces no se toca, que es la política como profesión, pero que es de suma actualidad hoy en día. Weber se pregunta qué tipo de gobierno debe adoptar nuestra democracia de masas y cuáles son los tipos de dirigentes políticos que deben ser los que dirijan esa democracia de masas. Así que, sin más, si te interesa la sociología de la dominación de Weber, o en particular la política, quédate porque este es tu video. Sin más, comencemos. Para Weber existía dos apartados importantes para describir en esta conferencia. El primero era la forma, es decir, cuál sería la forma a adoptar de nuestra democracia, o la forma de Estado, y la segunda es el espíritu, es decir, cómo debían guiarse o bajo qué convicciones debían guiarse los políticos que dirigieran nuestra democracia. Para el apartado de la forma, Weber describe los tipos de dominación legítima. Ya saben que para el autor la dominación es por un motivo interno aumentado, es decir, por una acción social remitida recíprocamente entre el dominante y el dominado. Hay una razón por las cuales decidimos acatar orden, obedecer normas, tradiciones o seguir a determinados personajes. Esa motivación es interna. Para Weber existen tres tipos legítimos de dominación: la carismática, la tradicional y la racional legal. La carismática es la primera forma de dominación que surge en el tiempo y es el hecho de que seguimos a determinadas personas por su carisma, es decir, por una cualidad que consideramos que tiene y que es extraordinaria, ya sea esta su fuerza, su ferocidad, su heroicidad, su santidad, su inteligencia o su eticidad. No importa la característica por la cual lo sigamos, sino el hecho de que lo seguimos. Y entre sus seguidores se encuentran algunos que son más cercanos y que son el cuadro administrativo del líder, es decir, aquellas personas que administran burocráticamente su movimiento. Aunque cabe destacar que, obviamente, como su carisma, su misión, su llamado no es de este mundo, sino que es para algo más extraordinario, la mayor de las veces la dominación carismática está deslindada de aspectos burocráticos, económicos y demás. Es decir, su forma administrativa es pobre. Ahora, si careciese el líder, es decir, si éste faltase, podría asumir un grupo de sus allegados o sus seguidores más fieles y burocratizar el carisma del líder. Es decir, vamos a seguir las normas, las reglas, las formas de vida o las tradiciones que éste nos legó, dando paso a la segunda forma de dominación, que es la forma tradicional, basada en usos, costumbres y tradiciones. Ahora bien, a esta le es sucedida en el tiempo la última forma de dominación, que es la racional legal, no basada ya en las decisiones arbitrarias de un líder carismático o respetar a rajatabla las normas y las tradiciones, sino simplemente el respeto de la ley, que es para todos por igual, que hemos pactado que es mejor cumplirla que no cumplirla. Vamos, el sistema constitucionalista y legal de la tradición moderna. Ahora bien, de estas tres formas de dominación, ¿cuál cree Weber que es la más apta para nuestra democracia de masas, nuestra democracia que debe regir las vidas de millones de personas? Paradójicamente, Weber considera que la más adecuada es la forma carismática. Es decir, él considera que una dominación carismática basada en la convicción del líder político es la más adecuada para la democracia moderna. Obviamente, no está hablando de cualquier tipo de dominación carismática, es decir, no la fe ciega a un profeta, a un líder militar, a un caudillo o a un dictador. Él está hablando en particular de un tipo ideal que denomina la democracia caudillista plebiscitaria, es decir, que es democrática y que bajo el plebiscito o elecciones libres, abiertas y obligatorias, las personas pudieran decidir quiénes habrían de regir sus destinos los próximos años, y entre ellos encontramos a los líderes políticos. Esto hace al segundo apartado de la política como profesión, a quienes hemos de
votar o a quiénes hemos de seguir, quiénes han de ser los líderes de nuestra democracia, cuál es el espíritu que debe regir la política como profesión, aquellos que quieren vivir para la política, no solamente de la política. Aquellos que quieren vivir para la política, no solamente de la política. Fundamentalmente, Weber aquí no se corta un pelo y critica a tres formas de político que él considera inaceptables, por considerarlos apolíticos o no políticos directamente. El primero es el funcionario estatal o burócrata, que no está comprometido con ninguna causa o convicción interna y que simplemente evalúa medios y fines y trata de llevar a cabo sus obligaciones sin importarle las consecuencias. Obviamente, este queda descartado como político. El segundo es el político literato, aquel que tiene fuertes ideales, convicciones y nos habla de utopías y de sueños a realizar, pero que está completamente desligado de la realidad, de los intereses, del juego de poder y de la consumación de su ideal. Estos son políticos meramente en lo especulativo. Y el tercer tipo de político que Weber critica y al cual va a oponer su político profesional es paradójicamente el político por convicción. Para Weber, el político por convicción es aquel que rige su actividad política por una fuerte convicción interna, un ideal o una consecución de sus fines, pero que en lo absoluto le importan las consecuencias de sus actos. Es decir, si los medios para llevar a cabo su fin son éticos, son morales, si las consecuencias deseadas o indeseadas de sus políticas son éticas o deseadas, es decir, no se preocupa por la responsabilidad de sus actos. Este tipo de políticos es sumamente nocivos para una democracia. Al típico político por el ideal o por la convicción, Weber opone al político profesional, guiado por la ética de la responsabilidad. Es decir, una persona que no es un idealista, un utópico, un revolucionario, sino que es una persona guiado, sí, por ideales y convicciones internas, pero que tiene bien presente que tiene que llevar a cabo lo imposible mediante lo posible. Es decir, tiene que considerar que los medios para llevar a cabo su acción política deben de ser éticos y también las consecuencias deseadas o no de llevar a cabo sus logros políticos también deben serlo. Ahora bien, este político podría decirse que está entre medio entre el político por mera convicción y el realpolitik, es decir, la política realista, que solamente se guía por intereses, juegos de poder, por la consecución del éxito político y que sí tiene previsión en sus consecuencias, pero no está guiada por la convicción. Entonces, tendríamos tres tipos de político. El político por convicción, que solo se guía por sus ideales y no toma en cuenta las consecuencias de sus actos. El político profesional, que se guía por un ideal, pero tiene en cuenta las consecuencias de su accionar político. Y el político realista, que únicamente se basa en el éxito político, en la consecución de poder y llevar a cabo sus actos teniendo en cuenta la responsabilidad de los mismos, pero no las convicciones o los ideales. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de la política como profesión de Max Weber, un texto de suma actualidad en nuestra democracia liberal, democrática, abierta que tenemos hoy en día, y que Weber nos aporta precisamente esta pizca de análisis sociológico para ver a qué tipo de políticos estamos siguiendo y por qué motivos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, déjame un like, compártelo, de esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.